Hoy finalizamos nuestra serie basada en la epístola de Tito. Y los invito entonces a abrir sus Biblias en Tito capítulo 3, verso 7 al 15. Y el título del sermón es La justificación, sus raíces y sus frutos. La justificación, sus raíces y sus frutos. Si ha encontrado el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérpretes de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, estamos agradecidos como iglesia de haber pasado este tiempo, Señor, reflexionando en esta carta sobre el poder de tu gracia, sobre la transformación del Evangelio, sobre el orden de la iglesia, sobre el orden de la familia, sobre el orden que tu bendito y sagrado Evangelio trae a nuestras vidas. Y ahora, amado Señor, dependientes de tu gracia, queremos entonces finalizar esta carta meditando en estos pasajes, en estos versículos. Y te rogamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que no nos dejes al extravío de nuestra mente, de nuestro corazón, a las distracciones de la gracia, a las distracciones que nos rodean y a las cuales estamos expuestos, Señor, como criaturas caídas. Señor, ven a nuestras vidas, ven en medio de este culto, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, haznos cautivos de tu palabra, para que verdaderamente, Señor, podamos ser transformados por ella y, Señor, podamos llevar frutos de arrepentimiento, de fe y de justicia para ti. Bendice a tu amada iglesia, Señor, la cual tú amas con amor infinito, eterno, inmutable. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice a aquel que llega por primera vez y que va a escuchar tu palabra, Señor, y ruego también por mi vida. Señor, tu gracia sea conmigo para poder hablar lo que debo hablar, Señor, y para que, Señor, al momento de exponer tu palabra, tu bendito y santo nombre sea glorificado. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por la obra de la justificación que hemos recibido en Jesús
y gracias por la bendita obra del Espíritu Santo, quien se ha derramado abundantemente en nuestras vidas, que nos da certeza y esperanza. Ahora, Padre, tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El Catecismo de Heidelberg, que es uno de los documentos confesionales más hermosos y más pastorales de la fe reformada, por si no lo conoce, el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta número 64, el Catecismo de Heidelberg responde a la duda que toda persona se hace cuando conoce por primera vez las doctrinas de la gracia. Existe esta especie de mito que las doctrinas de la gracia hacen a la persona impía o lo hacen a la persona relajarse o hacen a la persona poco santa. Eso es como una especie de mito urbano, de que las doctrinas de la gracia hacen que la persona se relaje en la vida espiritual. Pero el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 64, responde la duda que toda persona se formula por primera vez cuando conoce las doctrinas de la gracia y en especial la doctrina de la justificación. Permítame citar la pregunta 64. La pregunta 64 dice así: esta doctrina, la doctrina de la justificación, ¿no hace a los hombres negligentes e impíos? Que es como el mito urbano. Ah, tú eres calvinista, tú eres reformado, tú crees las doctrinas de la gracia, entonces tú eres un liviano. ¿Cómo responde el catecismo? ¿No hace a los hombres negligentes e impíos esta doctrina de la justificación? Respuesta: no, porque es imposible que no produzcan fruto de gratitud los que por la fe verdadera han sido injertados en Cristo. Y eso está en plena correspondencia con lo que hemos aprendido en la epístola de Tito. Porque durante toda la epístola, Pablo nos ha enseñado que la gracia de Dios que justifica es la misma gracia que santifica. La gracia que nos justifica es la misma gracia que nos santifica. Por lo tanto, donde hay verdadera salvación, hay verdadera santidad. Donde hay una verdadera justificación, hay frutos de esa justificación. No existe en la vida cristiana un justificado, un salvado que no tenga frutos de justicia. Esos frutos de justicia, esos frutos de santidad, esos frutos de piedad, aprendimos en la epístola de Tito que no es por voluntad humana, sino que es porque la gracia de Dios ha transformado nuestros corazones. Y la gracia de Dios continúa transformando nuestros corazones. Entonces, para cerrar esta epístola, vamos a meditar en lo siguiente, en la raíz de nuestra justificación y cuáles son los frutos de esta justificación. ¿Cuál es la raíz de nuestra justificación? ¿Son tus obras? ¿Es tu comportamiento piadoso? ¿Es tu moralidad? ¿Es tu buena crianza? ¿Es tu formación técnico, profesional, cultural? ¿Cuál es la raíz de la justificación? La raíz de la justificación es el amor de Dios. La raíz de la justificación es el amor de Dios manifestado. ¿Dónde? En la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios manifestó su amor al enviarnos a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que nosotros debíamos vivir y morir la vida, morir la muerte que nosotros debíamos morir. El amor de Dios se manifiesta en Jesucristo y ese amor de Dios, dice el apóstol Pablo, que se ha aplicado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que ha sido derramado abundantemente.
Por lo tanto, si esa es la raíz de nuestra justificación, ¿cuáles son sus frutos? Yo te animo ahora entonces a revisar el pasaje. Vamos a observar 4 frutos evidentes de la justificación. Versículo 8. Un fruto evidente de la justificación es la dependencia de las Sagradas Escrituras. Toda persona que ha sido justificada por la gracia, toda persona que ha recibido una vida nueva, depende de las Escrituras y necesita de las Escrituras para crecer. Por lo tanto, el versículo 8 pone este énfasis. El versículo 8 dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra fiel? Todo lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando con respecto al Evangelio. Un fruto de nuestra justificación es dependencia de las santas escrituras. Aquella persona que ha recibido la vida nueva tiene el deseo de leer las escrituras, porque tiene la vida de Dios en él. Segundo fruto, una persona justificada evita las cuestiones necias. Versículo 9. Versículo 9 dice el apóstol Pablo, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Por lo tanto, un fruto de la justificación es evitar, apartarse, desechar, dejar a un lado aquellas cuestiones necias que no traen ningún provecho a tu vida espiritual. Tercer fruto, verso 10. La persona justificada se aparta de los falsos maestros y de los divisivos. Miren el versículo 10. Tito 3, verso 10. Apártate de los falsos maestros y de los hombres que causan divisiones. Verso 12 al 15. La persona justificada se ocupa, está preocupada. ¿De qué? De buenas obras. Por lo tanto, si nosotros deseamos seguir creciendo en la gracia de Dios, ¿qué debemos hacer? Depende de las escrituras, número 1. Número 2, evita las cuestiones necias. Número 3, no tengas nada que ver con falsos maestros. Evita los divisivos. Número 4, ocúpate en buenas obras. ¿Quiere usted crecer en la gracia? ¿Quiere ser un cristiano fructífero? Haga esto. Lea su Biblia. Evite las cuestiones necias. Deseche las falsas enseñanzas, los falsos maestros, a los divisivos. 4, ocúpate en buenas obras. No para alcanzar salvación, sino porque ya eres salvo. Eso enseña el apóstol con mucha claridad. Entonces, la raíz de nuestra justificación, es ahí donde vamos a meditar primeramente, la raíz de nuestra justificación es la gracia de Dios manifestada en la vida y obra de Jesucristo en favor de ¿quién? ¿De pecadores especiales? No, lo aprendimos en sermones pasados. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿de qué? De todos los hombres. Y cuando habla ahí de todos los hombres, Pablo no está diciendo que todas las personas del mundo van a ser salvas, sino que la gracia de Dios es tan poderosa, tan abundante, que salva a cada clase de pecadores, los más desfigurados por el pecado, las vidas que han sido destruidas por el pecado. Aquellos pecadores de toda raza, lengua, pueblo, tribu, nación. La gracia del Señor es la raíz de nuestra justificación. ¿Y qué es la justificación? Es el acto de Dios, una vez y para siempre, declarativo, en el cual en el trono de Dios se nos imputa la justicia de Cristo, como nos decía Elías. Se nos declara justos. En el tribunal de Dios, en el trono de Dios, se te declara justo. Y prácticamente, ¿qué significa eso, pastor? Significa
que delante del Padre, delante del Dios Todopoderoso, estamos como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos pecado. Con un historial completamente blanco. Con una justicia perfecta. Ser justificado delante de Dios por la justicia de Cristo es ser declarado como alguien que no ha pecado y que no se ha rebelado contra la ley de Dios y que la ley de Dios no puede reclamar condenación sobre él. ¿Por qué? Porque toda deuda ha sido cancelada y pagada. Ese es el estatus hermoso del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, para servir a Dios, debe meditar mucho en la justificación. ¿Cómo llegaste hoy? ¿Cómo estás en medio de este culto? ¿Como alguien que viene a buscar justicia o alguien que ha sido justificado? Eso hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El cristiano descansa en la justicia de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Soy declarado justo por la justicia de Jesucristo. Estoy delante de Dios como si nunca hubiese pecado. Pero un momento, hay otra cosa más. También estoy delante de Dios como si siempre hubiese obedecido perfectamente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, al ser nuestro mediador, Él murió nuestra muerte, Él sufrió nuestro castigo, Él llevó nuestra maldición, pero cuando Jesús obedecía perfectamente a Dios el Padre, cuando Jesús obedeció esos 3 años y medio en su ministerio terrenal perfectamente, Jesús estaba obedeciendo por ti. Estaba haciendo todo lo que tú no puedes hacer. Él lo hizo. Él lo hizo. Y esa justificación, que es gratuita y que viene de Dios, viene del amor libre y soberano de Dios. Dios justifica a los impíos. Porque no hay ningún piadoso, ninguno bueno, ninguno que pueda cumplir. Solamente Dios te puede justificar a través de su Hijo Jesucristo el justo. Martín Lutero decía que Dios no salva a pecadores imaginarios. Dios salva a pecadores que se confiesan pecadores, que necesitan la sangre de Jesús, que necesitan el perdón de Jesús. A esos Dios salva. Dios salva al hombre y la mujer que puede estar delante de Dios y decir, sé propicio a mí, pecador. A ellos Dios salva. A ellos Dios perdona. Y a ellos Dios le entrega la justicia de Jesús, que es por la fe. La raíz, amados hermanos, de nuestra justificación es la bondad de Dios. ¿Y qué ha hecho la bondad de Dios? La bondad de Dios nos ha salvado. La bondad de Dios nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida. La bondad de Dios nos ha justificado. La bondad de Dios nos ha adoptado como hijos. Antes éramos hijos de ira, hijos de condenación, hijos de Satanás. Pero al ser regenerados, al recibir la vida de Dios y al ser justificado, ahora eres hijo de Dios. Perteneces a la familia de Dios. Tienes un padre.
todopoderoso, todo amoroso, todo gracioso, lleno de gracia, de compasión, misericordia y bondad, que te ama. Eres hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Lo sabemos por simple teología? ¿Lo sabemos porque nos leímos 3, 4 libros? No, lo sabemos porque Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos da testimonio de que somos sus hijos. Dios es tan bondadoso y misericordioso que ha derramado su Espíritu en nuestros corazones para que en medio de todas nuestras miserias en este mundo caído, para que en medio de todas nuestras circunstancias dolorosas, difíciles, tengamos la certeza, ya estemos arriba, estemos abajo, de que somos hijos de Dios. Y tenemos esa certeza porque el Espíritu Santo nos da ese testimonio. Soy un hijo de Dios. No soy un hijo de Dios porque cumplí la ley. No soy un hijo de Dios porque me estoy esforzando domingo a domingo para ser hijo de Dios. No soy un hijo de Dios porque me propuse leer la Biblia durante todo el año. No soy un hijo de Dios porque me propuse guardar los 10 mandamientos. Soy un hijo de Dios porque he sido justificado por la justicia de Jesús. Soy un hijo de Dios porque he recibido su perdón. Soy un hijo de Dios porque la sangre de Jesús pagó por todos mis pecados. Soy un hijo de Dios porque Dios me compró. Soy de su propiedad. La raíz de nuestra justicia, nunca lo olvide, amado hermano. No son tus obras, no es tu desempeño, un domingo bien, un domingo mal. Una semana bien, una semana mal. La raíz de tu justicia, la raíz de tu justificación es el amor eterno, inmutable de Dios, que no cambiará jamás. Tan cierto es esto, amado hermano, tan cierto es esto, que ni usted ni yo podemos hacer algo para que Dios nos ame más. Ni podemos dejar de hacer cosas para que Dios nos ame menos. El amor de Dios es inmutable. Inmutable. Y la justificación que ha recibido el cristiano es para siempre. Es para siempre. ¿Cuál es la raíz de nuestra justificación? La gran bondad del amor de Dios. La bondad del amor de Dios nos ha regenerado, la bondad del amor de Dios nos ha justificado, pero hay algo más. El apóstol Pablo nos enseña en esta mañana. Mira por favor el versículo 7. Hay algo más. Que la gran bondad de Dios, que es la raíz de nuestra justificación, la gran bondad de Dios también es la raíz de nuestra esperanza hoy en el presente. ¿Por qué? Porque si hemos sido justificados por Dios, el Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestras vidas. El verso 7 dice que ahora tú y yo, nosotros, la iglesia, somos herederos. Somos herederos. ¿Qué importa este mundo con toda su algarroba cuando eres un heredero de Dios? ¿Qué importa este mundo cuando eres un heredero del Rey de la Gloria? Verso 7, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Hay una herencia preparada para ti que se te dará en el día final. Y Pablo dice que esa herencia que usted y yo recibiremos para disfrutarla en plenitud es la vida eterna. Comunión eterna con Dios. Apartados y separados del pecado, de la miseria, de la maldad, de las desgracias, ya no más en una naturaleza caída, sino que ahora en una naturaleza incorruptible. ¿Sabe lo que es eso, hermano? No puedes pecar nunca más. Nunca más.
Nunca más un domingo negro, nunca más un lunes negro, nunca más una caída, nunca más un tropiezo, nunca más una debilidad. Esa es la esperanza del cristiano. Y Dios ha sido tan bondadoso que nos ha dado su Espíritu Santo para que comencemos ¿a qué? A degustar un poquito de esa esperanza. Cuán dulce es caminar con Jesús. Cuán dulce es caminar cerca de Dios. Cuán dulce para el alma es sentir las efusiones y los afectos del cielo que han sido colocados en nuestros corazones. Cuán dulce es eso. Y es real. Pero vendrá un día en que será para siempre. Perfecto. La esperanza de la herencia que hemos recibido, dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos da esta esperanza? ¿Quién nos ha dado esta salvación? Nunca olvide esto. Nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra regeneración es una obra del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho el Padre? El Padre te amó cuando tú eras un impío. El Padre te amó cuando tú eras un impío. ¿Qué hizo el Hijo? Jesucristo, el bendito. El Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se derramó en nuestras vidas cuando usted y yo no buscábamos a Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Lo vimos el domingo pasado. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Dios cambiara nuestras vidas? Éramos errantes. Éramos extraviados. Estábamos en profundas tinieblas de maldad. Así era nuestra vida. Pero Dios nos amó y se derramó en nuestros corazones. Pablo dice en el versículo 8, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos herederos? Mira por favor tu Biblia, verso 8. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Quiénes son los herederos de Dios, según la lógica de Pablo? Son los que creen en Dios. Los que creen en Dios son los herederos de Dios. Los que creen en Dios, los que han creído, los que han confiado en Dios. Yo te pregunto, ¿quién te dio la fe para creer en Dios? Obvio, Dios. Tú estabas tan muerto como una piedra. Tu corazón era duro como el hierro. Y fue Dios quien te dio la gracia y la fe para creer. Los herederos de Dios son los que creen en Dios, y según el versículo 8, los herederos de Dios son los que se ocupan en buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? Estas buenas obras son los frutos de nuestra justificación. Nuestras buenas obras son fruto de la gracia de Dios. Nuestras buenas obras son evidencias de la justificación, de haber nacido de nuevo. Nuestras buenas obras son el fruto del amor de Dios. Entonces recuerde esto al cerrar esta epístola de Tito. Nuestras buenas obras no producen la gracia. No pueden producir la gracia. ¿Pero qué produce la gracia? La gracia produce buenas obras. La gracia produce buenas obras. ¿De dónde surge la piedad del cristiano?
no surge de su buena voluntad. La piedad del cristiano surge de la gracia de Dios que le ha salvado y le ha transformado. Ya lo vimos en un sermón, capítulo 2 de Tito. ¿Qué produce la gracia? La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Por lo tanto, si usted y yo, si nosotros como iglesia deseamos crecer en la gracia, debemos meditar mucho en ¿qué? Justificación, el amor de Dios y la bondad, porque hemos recibido una nueva vida. Pero también el apóstol Pablo da elementos prácticos que usted y yo podemos aprender esta mañana si deseamos crecer en la gracia. Vamos al primero de ellos. ¿Deseas crecer en la gracia del Señor? ¿Sí? Mira el verso 9. Si deseas crecer en la gracia del Señor y en los frutos de justicia, evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. Evítalas. Pablo no dice resístelas, no, dice evítelas. Evítalas. Si viene un toro furioso frente a ti, ¿qué haces? Arranca, huyes, lo evitas, lo evades. Evita las cuestiones necias. Si deseas crecer en la gracia, evita la necedad que te rodea. La necedad que nos rodea, amados hermanos. Estamos rodeados de necedad en este mundo. Más aún a través de las plataformas de internet que saturan nuestros teléfonos. Estamos rodeados de necedad. ¿Deseas crecer en la gracia? Simple. Evita las cuestiones necias. Punto. Mira por favor lo siguiente. El apóstol nos dice que las doctrinas de la gracia son deberes útiles y son deberes excelentes. Pero estas cuestiones necias no tienen valor alguno, no tienen provecho alguno. Evítalas, dice Pablo. Si deseas crecer en buenas obras, comienza entonces por evitar las cuestiones necias, conversaciones necias. Amistades, sí, amistades que en lugar de edificarte, te destruyen. Sí, hermano, si deseas crecer en la gracia de Dios, debes evitar las cuestiones necias. Debes evitar la necedad. ¿Cuáles son estas cosas necias? Palabras vanas, palabras sin provecho, palabras que no apoyan la piedad. En el contexto de Tito y de Pablo, en el contexto de la iglesia de Creta, lo vimos en los sermones pasados, pero ¿cuáles eran estas cosas necias? Mira por favor el versículo 9. Genealogías interminables, ritos de la ley, debates sin sentido. La iglesia de Creta estaba saturada por cuestiones teológicas necias y sin sentidos. Los falsos maestros iban de casa en casa enseñando qué alimentos son puros, qué alimentos son impuros, qué podemos comer, qué no podemos comer, qué cuán largo es el bigote, qué cuán corto es el bigote, qué cuán larga la barba, qué tan corta la barba. Cuestiones necias, sin sentido, que no tienen ningún provecho para la piedad. Pablo dice, si deseas crecer en la gracia, evita estas cosas necias. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual muchos creyentes hoy no están creciendo en la gracia? ¿Cuál es? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Hoy muchos creyentes no están ocupados en buenas obras. ¿Por qué? Porque están ocupando su tiempo, su mente, su energía, sus afectos, sus emociones en cuestiones necias que no tienen sentido alguno. Y muchas veces tú te preguntas, ¿por qué mi vida espiritual está tan pobre? ¿Por qué estoy tan débil? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a caminar con Dios? ¿Cuánto tiempo? Esa es la respuesta, amado hermano. Esa es la respuesta. Si deseas crecer en la gracia, entonces
desecha las necedades. Punto. Desecha las necedades. No pueden crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque aquellos que no desechan las cosas necias o evitan las cosas necias están distraídos de la gracia de Dios y de las obras de Dios. Pero aquí hay un punto muy importante, que el apóstol Pablo también nos enseña que nosotros debemos tener discernimiento para saber discernir qué cosas son aquellas que son necias y no producen ningún provecho para nuestra vida espiritual. Lo siguiente, hermano. Cualquier enseñanza que usted y yo recibamos que minimice o rebaje o niegue la realidad del poder del pecado en nuestras vidas es una enseñanza peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué una enseñanza que rebaja la realidad del pecado, rebaja la malignidad del pecado que nos rodea y que está en nuestras vidas? ¿Es una enseñanza peligrosa? Porque esa enseñanza te hará depender más de tus propias fuerzas, de tus propios métodos, antes del Evangelio de Jesucristo. Y eso no te avivará, eso no te revitalizará como cristiano, sino que al contrario, comenzará a debilitar más y más y más tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice que no son provechosas para la piedad, no aprovechan. Evítalas. No simplemente las resistas, evítalas. ¿Quieres crecer en la gracia del Señor? Verso 10 y verso 11. Mira por favor tu Biblia. ¿Qué debes hacer? Apártate de los falsos maestros y divisivos. La iglesia sufre muchas veces por no tomar en cuenta este consejo. ¿Deseas crecer en la gracia del Señor? Sí, deseo crecer en la gracia del Señor. Estoy escuchando a Cash Luna. Nunca vas a crecer en la gracia del Señor. Sí, pastor, deseo crecer en la gracia del Señor. Me estoy leyendo todos los libros de autoayuda. Nunca vas a crecer en la gracia del Señor. Pablo es muy claro. ¿Deseas crecer en la gracia del Señor? Apártate de los falsos maestros. Apártate de los falsos maestros y divisivos, aquellos que mutilan o cercenan o separan el cuerpo de Cristo. Atendamos este punto acá. Si deseas crecer en la gracia y en las buenas obras, no tengas nada que ver con los falsos maestros y con los divisivos. No tengas nada que ver con ellos. En el contexto de Tito y de Pablo, pensemos en ese contexto. ¿Quiénes eran los falsos maestros? Ya lo examinamos al comienzo de esta carta. Estos falsos maestros eran los que rodeaban la iglesia de Creta enseñando falsas enseñanzas, dividiendo familias enteras, enseñando la obediencia a la ley para la justificación o los ritos de la circuncisión o los ritos de la purificación. Esos eran los falsos maestros. Tito debía advertir a las personas divisivas en la iglesia de Creta. Una vez y luego una segunda vez. Y si esa persona no presentaba algún cambio, el consejo es muy claro. Deséchalo. Deséchalo. Mira por favor el texto. Verso 10 y verso 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Parece dura esta exhortación, ¿no?
¿Qué pasó con el apóstol de la gracia? ¿Qué pasa con Pablo? Parece dura esta exhortación, pero es sana, es bíblica y es el ejercicio de una disciplina que busca la santidad de Dios en medio de su pueblo. Entonces, en la iglesia de Creta habían maestros divisivos que estaban buscando separar la iglesia. Pablo dice, adviértele una vez, adviértele por segunda vez, y si no hay un cambio, entonces deséchalo, apártate del tal, apártense de él. Cuando una persona es divisiva y no presta atención a las advertencias que enseña la Biblia, invítalo a tu casa. No, tal vez lo que esta persona necesita es más acompañamiento. Cuando tenemos una persona divisiva en medio de la iglesia, cuando tenemos una persona que no acata consejo y no quiere cambiar su conducta, Pablo es muy claro. No tengas nada que ver con tal persona. Punto. Deséchalo. Deséchalo. Yo te pregunto, ¿Pablo manda a hablar de teología con esa persona? No. Pablo dice, no tengas nada que ver con él. ¿Por qué? Meditemos lo siguiente, porque la razón por la que la persona divide es porque se ha apartado del Evangelio. Y esa persona que está dividiendo debe ser rechazada porque su división está provocando un apartamiento del Evangelio en la iglesia. El apóstol Pablo también es claro al decir lo siguiente: la persona que se divide o la persona que divide debe ser rechazada porque en su división tal hombre demuestra que se ha pervertido. Tal hombre demuestra que se condena a sí mismo por su propio juicio. Eso dice Pablo. Entonces, el divisivo, aquella persona que permanece en división en la iglesia, ¿se ha pervertido? ¿Se ha apartado del Evangelio? ¿Y continúa pecando? ¿Y se condena a sí mismo? ¿Qué debe hacer la iglesia? No tengas nada que ver con ellos. Pero aquí hay que hacer una distinción. Hay una gran diferencia entre la persona que le gusta la división, que ama dividir, y la persona que se separa de una iglesia por cuestiones serias, sanas. Ejemplo, hay personas que le encanta pelear. El divisivo es una persona que le encanta pelear. El divisivo es una persona que por naturaleza anhela la división, insiste en la división, incita a la división y busca ganar la contienda. Ese es un divisivo. Pero hay otro tipo de personas en la iglesia. Una persona que ama la paz, ama la pureza de la iglesia, ama el evangelio, ama a los hermanos, y cuando ve que en la iglesia hay herejía, falsa enseñanza, lo que debe hacer esa persona muchas veces es apartarse. Pero las razones son distintas, ¿no? Se aparta. Y muchas veces ese apartamiento es con dolor, con lágrimas. ¿Por qué? Porque ama la pureza de la iglesia. Finalmente, si deseamos crecer nosotros en la gracia, como dice el verso 12 al 15, necesitamos ocuparnos en buenas obras. Necesitamos ocuparnos en buenas obras. Entonces aquí Pablo presenta este ejemplo práctico. La persona que está interesada en peleas, en divisiones, en contiendas en la iglesia, ¿se ocupará de buenas obras? No. Está gastando toda su energía, está gastando todo su entendimiento, está gastando todas sus fuerzas en divisiones y cuestiones necias.
Entonces yo te pregunto, amada iglesia, ¿vamos nosotros a dedicar nuestras vidas a pelear, a criticar, a discutir, a derribar, a destruir? Eso no es vivir en la gracia. Si hemos sido justificados por Cristo, si hemos nacido de nuevo, nos vamos a dedicar a edificar. Nos vamos a dedicar a amarnos. Nos vamos a dedicar a perdonar. Nos vamos a dedicar a consolar. Nos vamos a dedicar a construir. No a criticar, a derribar. Eso no es el Evangelio. Si deseamos ocuparnos en buenas obras, debemos meditar mucho entonces en la raíz de nuestra justificación, el amor de Dios. Finalmente, Pablo cierra con estos ejemplos prácticos. Vaya conmigo, por favor, al versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Qué ejemplo da el apóstol Pablo de buenas obras? En primer lugar, Pablo se da el tiempo de pensar en Tito. A lo largo de toda esta carta nosotros meditamos que ¿cuál era la gran labor de Tito en la iglesia de Creta? Traer orden a una iglesia desordenada. Y ese es un trabajo agotador. Agotador. Pero Pablo piensa en Tito. ¿Y a quién le manda Pablo? Tiene dos opciones. ¿A quién quieres que te mande? Le está preguntando Pablo a Tito. ¿Te envío a Artemas o te envío a Tíquico a ayudarte? Me gustaría centrarme solamente en un personaje. Tíquico. ¿Quién es este personaje? Uno de los más grandes y fieles colaboradores de Pablo. Este es el hombre que llevó la epístola de Éfeso. Este es el hombre que llevó la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Era un hombre que cuando había necesidad siempre estaba listo. Oye, hermano Tíquico, hay problemas en tal iglesia, ¿te podemos mandar? Sí, ningún problema. Oye, hermano Tíquico, ¿sabes que hay personas que están sufriendo pobreza y tienen necesidad de la iglesia? Tú puedes llevar esta ofrenda, cuenten conmigo. Era un hombre dispuesto. Y ahí vemos un ejemplo de buenas obras. El cristiano que vive meditando en el amor de Dios, en la justicia que ha recibido, es alguien dispuesto ¿para qué? Para buenas obras. Pero también Pablo señala otro punto más interesante acá, que también Pablo da una orden en el versículo 13, dice, a Zenas, intérpretes de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, Pablo no solamente está preocupado de la buena enseñanza, sino que también Pablo se preocupa para que los siervos de Dios, los ministros de Dios, los que sirvan a la iglesia, tengan todo para que puedan desarrollar ¿qué cosa? Su ministerio. Encárgales estas buenas obras. Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y finalmente Pablo cierra con este consejo para todos. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Hay fruto de justicia en tu vida? ¿Puedes ver frutos? ¿Puedes ver frutos de justificación? ¿Puedes ver fruto de tu perdón, del perdón que has recibido? ¿Cómo cierra esta epístola? Recuerda el último versículo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Hay fruto de justicia en tu vida?
¿Estás haciendo buenas obras? ¿Estás ayudando a los débiles, a los necesitados? ¿Estás trabajando en esta iglesia para que el ministerio del Evangelio corra, fluya sin tropiezo? ¿Estás participando en la congregación para que Cristo sea conocido? Si no estamos ocupados en buenas obras, entonces es que nos vamos a ocupar. Pablo dice que vamos a ocupar nuestro tiempo en cuestiones necias, sin provecho. Pero ¿cómo termina la epístola? La gracia sea con todos vosotros. ¿Qué es la gracia? ¿La gracia es una justificación para seguir pecando? ¿La gracia es una justificación para no comprometerse? ¿La gracia es una justificación para no hacer buenas obras? No, mis queridos hermanos, la gracia es el poder de Dios para que podamos vivir para Dios. La gracia sea con todos vosotros. Y Pablo ya dio los ejemplos de cómo debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Por qué la gracia de Dios es con nosotros? Permíteme recordar 3 enseñanzas que aprendimos en esta epístola. Número 1, porque la gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Porque la gracia se ha manifestado para salvar al peor de los pecadores. Porque la gracia le enseña a vivir piadosamente al peor hombre, a la peor mujer, porque la gracia es poderosa para transformar vidas. Segunda enseñanza o aplicación. ¿Cómo sabemos que la gracia es con nosotros? Porque la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos mundanos y nos hace vivir para Dios en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién te enseña? La gracia. Me encantaría, pastor, servir como un diácono, pero no sé. No te preocupes, la gracia te enseña. Me encantaría estar más comprometido, pero no sé, la gracia enseña, somos enseñados por la gracia. Porque servimos para Dios por medio del poder de la gracia. Recuerden lo que dijo Agustín, no podemos hacer nada para Dios bueno sin la ayuda de ¿qué? De la gracia de Dios. Tercera y última enseñanza. Pablo dijo que la gracia nos da esperanza para guardar el día de la venida del Señor. Y esa es la razón por la cual Pablo cierra esta epístola con esta recomendación para todos nosotros, o bendición. La gracia sea con todos vosotros. ¿Te sientes débil? ¿Te diste cuenta que tal vez tu vida cristiana no está mostrando mucho fruto? ¿Qué debes hacer? Vuelve a meditar en la gracia de Dios. Vuelve a que tu corazón sea cautivado por el amor de Dios por ti. ¿Por qué? Porque solamente la persona que ha sido cautivada por el perdón, por la misericordia, es la persona que sirve. ¿Recuerda la experiencia de Isaías? Esto quitó tu pecado, esto limpió tu culpa, eres perdonado. Y cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo el profeta? Envíame a mí. Aquel que se sabe perdonado, aquel que se sabe objeto de la gracia de Dios, es aquel que quiere servir. Por la gratitud que produce la gracia. Pidamos entonces ahora esa gratitud, hermanos, para servir a nuestro Dios. Y que la palabra de Dios sea aplicada a nuestras vidas con poder por medio del Espíritu Santo. Tengamos un momento de oración y preparémonos para la mesa.